Bueno, en variable real, ¿qué hacíamos? Teníamos una función f de x y queríamos derivar en un punto x. Entonces lo que hacíamos era, quedan 10 minutos, era tomar un punto de aquí, digamos a una distancia x más delta x, y calculábamos la derivada así, este lado entre este lado, o sea, es cateto opuesto entre adyacente. Este lado, ¿cuánto valía? Pues valía f evaluado en x más delta x. Esperen, ¿cómo está esto? Bueno, era básicamente la misma fórmula que está aquí, de f de x más delta x menos f de x, era este lado, el cateto opuesto, entre el cateto adyacente, que era pues delta x, esta parte de aquí, ¿no? Entonces, ahora en variable compleja vamos a usar la misma definición, pero lo que deben de entender que pues z está en el plano complejo. O sea, si aquí graficamos el plano complejo, aquí estaría un punto z, ¿no? Punto z que tiene parte real x y parte imaginaria y. Entonces, recuerdan que en variable real, para que la derivada existiera, el límite cuando delta x tiende a 0, debería ser lo mismo cuando delta x es positivo, o sea que la derivada era la tangente por este lado. Pero cuando delta x es negativo, entonces nos estamos aproximando al punto x por este lado. Entonces, si la derivada de este lado era diferente de la derivada de este lado, se dice que la derivada no existe, tiene que ser igual de los dos lados. Por eso la derivada del valor absoluto en 0 no existía, porque por la derecha vale 1 y por la izquierda, o sea, vale menos 1. Entonces no es lo mismo el límite por la izquierda por la derecha. Entonces por eso el valor absoluto de x no tiene derivada en el punto 0, ¿no? Porque por la derecha y por la izquierda es diferente. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Para que una función de variable compleja z tenga derivada, este límite debe ser igual tanto aproximarse por la derecha al punto z, o sea, por acá, como por la izquierda. O sea, cuando se acuerdan que esto le llamaban tiende a 0 por la derecha, le ponían un signo más, ¿no? O por la izquierda le ponían un signo menos. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, pero aquí en variable compleja, pues la variable compleja tiene dos caminos por donde aproximarse, tanto por el eje de las x como por el eje de las y, inclusive por combinaciones lineales de x y y, o sea, por varios lados se pueden aproximar a un punto z. Aquí en las x, como era un eje nada más, pues podría ser por la derecha o por la izquierda. Pero aquí puede ser, digamos, por cualquiera de las combinaciones de x y y. Entonces lo que vamos a ver es que, bueno, primera, esta z se puede escribir como x más y, z más delta z, pues delta z va a ser delta x más y veces delta y. Entonces z más delta z sería x más delta x más y más y veces y más delta y, menos f de z sería f de xy. Entre delta z, pues delta x más y veces delta y. Y entonces el límite anterior debe ser el mismo para cualquier camino tomando el camino horizontal, o sea, cuando delta y vale 0, o sea, cuando nada más nos aproximamos por el eje de las x. Entonces, esto quiere decir que si delta y vale 0 aquí, pues esta expresión se reduce a esta que está aquí. ¿Sí? O sea, estamos haciendo solo variar delta x en esta dirección. El delta y vale 0, o sea, en esta no. Ahora,
Entonces, si nada más varía delta X y delta Y vale 0, queda esta expresión. Y esta expresión no es otra sino la definición de una derivada parcial. Cuando tenemos una función de dos variables, como es aquí X y Y, pero solo una varía, entonces esto se llama una derivada parcial de la función con respecto a X. No sé si recuerdan de análisis vectorial, ¿no? Entonces esto también se denota como la derivada parcial de f con respecto a X. Bueno, eso es, esta derivada debe ser la misma por el camino que se aproximen a Z. Como aquí, cuando se aproximaban por la derecha o por la izquierda. Entonces, si ahora variamos el eje de la Y y mantenemos delta X en 0, o sea, tomando el camino vertical, cuando delta X vale 0, o sea, aproximándonos a Z por otro camino, pues entonces, si delta X vale 0, entonces ahora esta es la parte que se hace 0. Y esta de aquí, ¿no? Entonces, si eliminamos esta y esta, nos queda esto, ¿no? X más Y más delta Y menos f de XY entre delta Y por Y. Bueno, se quedó hasta ahí, ¿no? Bueno, la Y la podemos sacar de este límite y subirla como menos Y, ¿se acuerdan? Y entonces esto quedaría la definición de la derivada parcial, o sea, cuando variamos nomás una de las variables, se llama una derivada parcial con respecto a Y. Entonces, recuerdan que en cálculo real, de variable real, para que la derivada exista debe ser igual por la izquierda que por la derecha. Bueno, aquí va a ser análogo. Para que esta derivada exista debe ser igual esta a esta, o sea, aproximándose por el eje de las X como por el eje de las Y al punto Z. O sea, y de las X a derecha, izquierda, o de las Y arriba y abajo, ¿no? O sea, por cualquier camino, ¿no? Y pues cualquier otro camino, pues es combinación lineal de estos dos. Entonces, como estas dos derivadas deben ser iguales, esta y esta, si las igualamos, aquí está. Esto da lugar a lo que se conoce como las condiciones de Cauchy-Riemann para que exista la derivada de una función de variable compleja. Fíjense que esta f se puede separar como u más ib. Perdón, profesor, ¿condiciones de qué? De Cauchy-Riemann, aquí está, mira, Cauchy-Riemann, pues. Cauchy, recuerden, este es francés, la AU suena como O, Cauchy, y Riemann es alemán, ¿no? Ese no sé cómo se pronuncia esto. Bueno, entonces f es una función que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, si igualamos estas dos, pues pues la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esto sería la parcial de u con respecto a x más y veces la de v con respecto a y. Y esto sería la parcial de u con respecto a y más y veces la parcial de v con respecto a y. Bueno, entonces aquí igualando miembro a miembro, parte real y parte imaginaria respectivamente, se obtienen las condiciones o ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que sería, aquí quedaría parcial de u con respecto a x, esto, igual a, aquí cuál sería la real, y por y va a ser menos 1, con este menos es más, parcial de v con respecto a y, es esta, ¿no? Y la parte imaginaria sería parcial de v con respecto a x igual a la parcial de u con respecto a y negativo, ¿no? Esto de aquí. Que también se pueden escribir de forma compacta así, parcial de u con respecto a x y parcial de v con respecto a y. Y esta parcial de v con respecto a x y parcial de u con respecto a y. Entonces, cuando queremos calcular una derivada de una función de variable compleja, hay que verificar primero que se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann. O sea, estas de aquí, estas dos, ¿no? Estas dos igualdades. Bueno, ya sea así o así. Entonces aquí dice, si una función tiene derivada en una región del plano complejo, se dice que es analítica en esa región y satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces aquí vienen unos ejemplos de funciones analíticas en el plano complejo.
A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Esto suena muy abstracto, pero ahora que lo apliquemos ya, espero que quede un poco más claro. ¿Dudas aquí, no? Bueno.